Y si te dijera que esa sensación de hinchazón constante, como si tu abdomen estuviera lleno de aire todo el tiempo, esos gases incómodos que aparecen en el peor momento y ese estreñimiento que te acompaña día tras día, no son normales, ni siquiera si tienes más edad? Durante años te han hecho creer que es parte del envejecimiento, algo que simplemente tienes que aceptar, pero la realidad es otra muy distinta. Tu cuerpo no está fallando, no se está gastando, ni está condenado a funcionar peor con el tiempo. Lo que realmente está ocurriendo es que hay tres causas ocultas detrás de estos síntomas que casi nadie te ha explicado, y mientras no las entiendas, ningún medicamento ni solución rápida va a darte resultados duraderos. Y aquí es donde viene lo interesante. Existe un método extremadamente simple, natural, sin fármacos agresivos ni productos costosos, que puede ayudar a tu sistema digestivo a volver a funcionar como debería. No se trata de limpiar el colon de forma forzada, ni de depender de laxantes, sino de activar los mecanismos que tu propio cuerpo ya tiene. En los próximos minutos vas a descubrir qué es lo que realmente está bloqueando tu intestino y cómo puedes reactivarlo desde la raíz de forma segura y natural. Soy médico especialista en salud digestiva y durante años he trabajado especialmente con personas mayores que llegan a consulta con este mismo problema, pensando que ya no tiene solución. Déjame contarte el caso de Carmen, una mujer de 72 años que nunca olvidaré. La primera vez que entró en mi consulta llevaba una carpeta gruesa, llena de análisis, ecografías y recetas de diferentes tratamientos. En su rostro había algo que veo con demasiada frecuencia, una mezcla de cansancio, frustración y resignación. Se sentó frente a mí y me dijo: Doctor, lo he intentado todo. Hago ejercicio, como sano, bebo agua. ¿Qué estoy haciendo mal? Carmen era viuda, abuela de 5 nietos a los que adoraba, pero su vida ya no era la misma. La hinchazón constante la hacía sentirse incómoda todo el día. Los gases le provocaban vergüenza en público, y cada visita al baño se había convertido en una batalla. Había probado de todo: laxantes que le causaban cólicos intensos, limpiezas de colon, infusiones, incluso vinagre de manzana que terminó irritándole el estómago. Nada funcionaba a largo plazo. Y lo más duro fue lo que le dijeron antes de llegar a mí, que era normal a su edad, que tenía que acostumbrarse. Pero lo que Carmen no sabía en ese momento es que su problema no era falta de esfuerzo, era que nadie le había explicado la verdadera causa. Y fue en ese momento cuando le dije algo a Carmen que cambió por completo su forma de entender lo que estaba viviendo. Le dije: tu cuerpo no está roto, no está fallando, no está envejeciendo mal, ni te está traicionando. Lo que estás sintiendo, la hinchazón, los gases, el estreñimiento, no son el problema en sí, son mensajes. Son la forma en que tu intestino te está pidiendo ayuda. Durante años, Carmen había estado luchando contra su cuerpo, intentando forzarlo con laxantes, infusiones y soluciones rápidas. Pero esos métodos solo atacaban el síntoma en la superficie. Es como intentar apagar una alarma sin apagar el fuego. Por eso funcionaban unos días, y luego todo volvía a empezar. Los medicamentos pueden aliviar momentáneamente, pero cuando no se entiende la causa real, el problema siempre regresa. Cuando Carmen empezó a ver sus síntomas, no como un enemigo, sino como una señal inteligente de su organismo, todo cambió. Dejó de intentar forzar su intestino y empezó a preguntarse qué necesitaba realmente su cuerpo para volver a funcionar bien. Y ahí es donde comienza el verdadero cambio, cuando pasas de luchar contra tu cuerpo a aprender a escucharlo. Para que lo entiendas de forma clara, quiero que imagines tu intestino como un largo pasillo, como los de un hospital, con un flujo constante que avanza poco a poco hacia la salida. En condiciones normales, ese movimiento, lo que llamamos peristaltismo, funciona como una ola suave que empuja todo en la dirección correcta. Todo fluye, todo se mueve, sin esfuerzo y sin dolor. Pero cuando ese movimiento se vuelve lento, es como si ese pasillo se quedara sin luz y sin actividad. Lo que debería avanzar se queda detenido. Los restos de alimentos parcialmente digeridos empiezan a permanecer más tiempo del que deberían, y ahí ocurre algo clave: comienzan a fermentar. Esa fermentación produce gases, y es lo que te hace sentir inflado, pesado, incómodo, como si tu abdomen estuviera lleno de aire. Al mismo tiempo, ocurre otro proceso silencioso pero muy importante. El intestino empieza a reabsorber el agua de esos residuos.
El resultado, las heces se vuelven cada vez más secas, más duras, más difíciles de evacuar. Es como si ese flujo natural se transformara en un atasco, en un bloqueo interno donde nada avanza con normalidad. Y esa combinación, movimiento lento, fermentación y deshidratación, es la que crea exactamente lo que estás sintiendo: estreñimiento, gases y esa sensación constante de hinchazón. No es casualidad, no es mala suerte. Es simplemente un sistema que ha perdido su ritmo natural y que necesita ser reactivado de la forma correcta. Y aquí es donde viene el giro que casi nadie te ha explicado y que cambia completamente la forma de entender este problema. La mayoría de las personas cree que todo ocurre en el colon, que está sucio, bloqueado o que necesita ser limpiado constantemente. Pero la realidad es muy distinta. El problema no empieza en el colon, empieza mucho antes. Empieza en tu estómago y, sobre todo, en lo que haces o no haces en los primeros minutos de la mañana. Tu sistema digestivo funciona como una cadena de comunicación. Cuando algo entra en el estómago en ayunas, se activa una señal automática hacia el colon. Es como una orden que dice: prepárate, viene comida nueva, es hora de moverse. Pero si esa señal nunca llega, el colon simplemente espera. Y eso es exactamente lo que ocurre en muchas personas. Se levantan, toman café directamente, comen algo rápido o incluso salen de casa sin haber activado correctamente su sistema digestivo. Con el tiempo, esa señal natural se va apagando. Es como un interruptor que deja de usarse, hasta que ya no responde. Así que mientras tú piensas que el problema está abajo, tu colon en realidad está haciendo lo único que puede hacer: esperar una señal que nunca llega desde arriba. Y hasta que no entiendas esto, cualquier intento de forzar el intestino será solo una solución temporal, no una solución real. Ahora que entiendes que el problema no empieza en el colon, sino en cómo activas tu sistema digestivo desde arriba, es momento de revelar las tres causas reales que están detrás de ese estreñimiento, esos gases y esa hinchazón que no te dejan en paz. La primera es lo que llamo deshidratación invisible. No significa simplemente que no bebas agua, sino que tu cuerpo no la está recibiendo en el momento en que más la necesita. Muchas personas comienzan el día con café, pensando que están haciendo lo correcto, pero el café es diurético, hace que pierdas líquidos desde el primer momento. Tu intestino necesita agua para crear ese gel natural que lubrica y facilita el movimiento de las heces. Sin esa hidratación, todo se vuelve más seco, más duro, como cemento que se pega a las paredes del intestino. La segunda causa es un mecanismo que casi nadie conoce: el reflejo gastrocolónico. Es una conexión automática entre el estómago y el colon. Cuando el estómago recibe algo en ayunas, envía una señal clara al intestino para que se active. Pero si durante años no estimulas ese reflejo correctamente, si desayunas sin hidratación previa, si comes deprisa o simplemente ignoras esa señal, el sistema se va apagando. Es como un timbre que deja de sonar porque nadie lo usa. Y tu intestino, literalmente, olvida cuando es el momento de moverse. Y la tercera causa es uno de los errores más comunes: la fibra mal utilizada. Te han dicho que comas más fibra, y lo has hecho. Ensaladas, cereales integrales, pan de salvado, pero en lugar de mejorar, te sientes peor. ¿Por qué? Porque la fibra necesita agua para funcionar. Sin suficiente líquido, esa fibra no suaviza, compacta. Es como añadir más material a una tubería ya bloqueada. En lugar de ayudar, empeora el atasco. Estas tres causas: deshidratación en el momento clave, un reflejo digestivo apagado y una fibra mal acompañada, son las que mantienen tu sistema estancado. Y mientras no se corrijan, ningún tratamiento superficial va a darte un resultado real y duradero. Ahora que ya conoces las verdaderas causas, es momento de lo más importante: cómo reactivar tu sistema digestivo de forma natural, sin depender de fármacos agresivos. Este es el mismo protocolo que utilicé con Carmen y con muchos otros pacientes, y se basa en algo muy simple: darle al cuerpo las condiciones que necesita para volver a funcionar por sí solo. El primer paso es el más importante de todos: el agua tibia en ayunas. Nada más despertar, antes del café, antes de cualquier alimento, vas a beber entre 300 y 500 mililitros de agua tibia, a una temperatura agradable, similar a la del cuerpo.
Este gesto tan simple cumple varias funciones al mismo tiempo. Relaja los músculos del sistema digestivo, hidrata desde el inicio y sobre todo estira suavemente el estómago, activando ese reflejo gastrocolónico del que hablamos. Es, literalmente, el interruptor que enciende tu intestino cada mañana. El segundo paso es añadir un aliado natural muy poderoso, las ciruelas pasas remojadas. La noche anterior, dejas 4 o 5 en un vaso con agua. Por la mañana, después del agua tibia, te las comes y también bebes el agua. Estas ciruelas contienen sorbitol, un compuesto natural que actúa atrayendo agua hacia el colon. Es un efecto osmótico suave que ayuda a que las heces se vuelvan más blandas y fáciles de evacuar, sin irritar el intestino como hacen muchos laxantes. El tercer paso es abordar los gases. Aquí entra la infusión de hinojo. Esta planta tiene propiedades carminativas, lo que significa que ayuda a relajar los músculos del intestino y facilita la expulsión de los gases acumulados. Puedes tomarla 2 o 3 veces al día, especialmente después de las comidas. Poco a poco notarás cómo esa presión y esa sensación de hinchazón disminuyen. El cuarto paso es un estímulo físico, el masaje abdominal, con movimientos suaves, siguiendo el recorrido natural del colon subiendo por el lado derecho, cruzando por la parte superior y bajando por el lado izquierdo, ayudas mecánicamente a activar el movimiento intestinal. Es especialmente útil si tu cuerpo ha perdido ritmo o si tienes poca actividad física. Y finalmente, el quinto paso es el que sostiene todo lo anterior, la hidratación y la fibra bien utilizadas durante el día. No se trata solo de beber agua, sino de hacerlo de forma constante, antes de tener sed, y acompañarlo con alimentos ricos en fibra, pero siempre con suficiente líquido. Verduras, frutas con piel, semillas como chía o linaza, mejor si están remojadas, ayudan a mantener el volumen y la suavidad de las heces, evitando que vuelvas al mismo problema. Este protocolo no fuerza tu cuerpo, no lo irrita ni lo vuelve dependiente. Al contrario, le recuerda cómo funcionar. Y cuando todos estos elementos trabajan juntos, señal, hidratación y movimiento, tu sistema digestivo empieza poco a poco a recuperar su ritmo natural. Pero antes de que empieces, hay algo muy importante que debes entender. Los errores más comunes que pueden estar empeorando tu situación sin que te des cuenta. Porque muchas veces no es solo lo que haces, sino lo que haces mal de forma repetida. El primero es el uso frecuente de laxantes estimulantes. Productos que irritan el intestino para forzar el movimiento pueden dar una sensación de alivio rápido, pero a largo plazo crean dependencia. Es como empujar constantemente a un sistema que debería funcionar por sí solo. Con el tiempo, el intestino se vuelve más lento, más perezoso y deja de responder a sus propios estímulos naturales. Lo que al principio parecía una solución termina siendo parte del problema. El segundo error es algo que parece inofensivo: beber agua fría en ayunas. Cuando el estómago está vacío, el agua fría puede provocar una contracción brusca de los músculos digestivos. Y lo que tú necesitas en ese momento es exactamente lo contrario: relajación, activación suave, no un choque térmico que bloquee la respuesta natural del sistema. El tercer error, y probablemente el más extendido, es aumentar la fibra sin aumentar el agua. Muchas personas hacen un esfuerzo por comer más saludable, añadiendo ensaladas, cereales integrales o semillas, pero olvidan lo esencial: la fibra necesita agua para funcionar. Sin suficiente hidratación, esa fibra no suaviza, sino que se compacta. Es como añadir más material a un atasco ya existente, y el resultado es más hinchazón, más gases y más estreñimiento. Ahora bien, también hay situaciones en las que no debes ignorar los síntomas ni intentar resolverlos solo en casa. Existen señales de alerta que requieren atención médica inmediata: dolor abdominal intenso que no desaparece, presencia de sangre en las heces o heces muy oscuras, vómitos persistentes, pérdida de peso sin explicación o un cambio repentino en tu ritmo intestinal, especialmente después de cierta edad. Este método está pensado para mejorar el estreñimiento funcional, no para tratar enfermedades graves. Por eso, escuchar a tu cuerpo también significa saber cuándo pedir ayuda profesional. Con el tiempo, Carmen volvió a consulta, pero ya no era la misma persona.
Su expresión había cambiado por completo. Donde antes había cansancio y frustración, ahora había tranquilidad y confianza. Me dijo algo que resume todo este proceso. Doctor, recuperé mi vida. Ya no organizaba su día alrededor del baño, ya no sentía esa hinchazón constante, volvió a disfrutar de salir, de comer, de estar con su familia sin miedo ni incomodidad. Y no fue la única. Manuel, de 68 años, llevaba más de 20 años dependiendo de laxantes. Su intestino prácticamente había olvidado cómo funcionar por sí solo. Aplicó este mismo protocolo, paso a paso, sin prisas, y en pocas semanas empezó a notar cambios reales. En un mes dejó completamente los laxantes. Su cuerpo simplemente recordó lo que siempre supo hacer. Y aquí está el mensaje más importante que quiero que te lleves hoy. Tu cuerpo tiene la capacidad de recuperarse. No está roto, no está condenado. Solo necesita las condiciones adecuadas, el apoyo correcto. Cuando entiendes cómo funciona y dejas de luchar contra él, empiezas a trabajar a su favor y todo cambia. Ahora te toca a ti. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas empezar. Esta misma noche puedes preparar tus ciruelas en agua. Mañana, antes de cualquier otra cosa, prueba ese vaso de agua tibia. Dale a tu cuerpo 2 o 3 días y observa. Si sientes esa diferencia, si notas esa ligereza que quizás habías olvidado, vuelve y compártelo. Tu experiencia puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo en silencio. Y si este contenido te ha aportado valor, compártelo con alguien cercano, alguien que lo necesite. Suscríbete para seguir aprendiendo cómo cuidar tu salud de forma natural, paso a paso. Recuerda esto, tu cuerpo no está fallando, solo está esperando que lo escuches.